Hola amigos, estamos nuevamente con la clase. Vimos en la clase anterior el despertar de la conciencia, en este caso 2. Bien, el tema es el siguiente. Todas las religiones, especialmente la cristiana a través de los evangelios, nos hablan de que el hombre está dormido, que la humanidad está dormida. Pero no nos dicen cómo hacer para despertar. Y acá con estas teorías, que sería la psicología de la posible evolución del hombre, vamos a aprender cómo hacer para despertar de este sueño hipnótico que nos tiene metido la sociedad. Todo esto que yo voy a hablar ahora lo van a encontrar en mi libro. Este esquema que ustedes ven acá es el mismo esquema que tenemos acá y vamos a trabajar con esto. Ya la vez anterior estuvimos hablando de que el hombre es una máquina, pero no lo sabe. El hombre cree que puede actuar, obrar, hacer, construir, pensar libremente, y no es así. La libertad del hombre se compara a la de un violín dentro de su estuche. El hombre no es libre. Y la primer falacia es que el hombre cree que es libre, que el hombre cree que tiene pensamientos propios, que el hombre cree que tiene un único yo, cuando en realidad dentro del hombre hay múltiples yoes que se hacen cargo de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hablo por teléfono a una casa y quiero hablar con el dueño de la casa, la sirvienta se va a hacer cargo del teléfono y se va a hacer pasar por el dueño. El cochero va a decir que él es el dueño, el mayordomo va a decir que él es el dueño y cada uno va a atender el teléfono haciéndose pasar por el dueño. ¿Qué es lo que pasa dentro de la persona? Dentro de la persona hay múltiples yoes, hay muchos yoes y cada uno puede ser muy parecido o puede ser muy diferente. Entonces, la primer falacia que nos encontramos es que el hombre se atribuye cosas, se atribuye poderes que realmente no los tiene. Cuando uno habla de estas teorías, lo primero que le van a decir es que están totalmente equivocadas. Si yo soy feliz como soy, ¿por qué tengo que empezar a pensar en mejorar mi vida, en ser una persona diferente? Porque yo soy feliz como estoy sentado en un sillón cómodo viendo cómo la vida pasa. Bien, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que el hombre es una máquina. No lo sabe, por supuesto. Pero si queremos encontrar nuestro estado de conciencia, que son 4, el estado dormido, que es cuando yo me voy a dormir a la cama, cuando yo me despierto se llama vigilia, que es algo así como dormido despierto, y la gente pasa toda su vida en este segundo estado de vigilia. El tercer estado es ser consciente de sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy consciente, todo lo que yo estoy viviendo se graba en la memoria. Cuando dicen que la persona perdió la memoria, que no se acuerda de las cosas, es porque está dormida. Porque en el momento que hay algo que me choca, hay algo que me hace volver a ser consciente, que son chispazos, son segundos nada más. Esos eventos que yo estoy recibiendo no se olvidan más. O por lo menos no se olvidan de forma tan fácil como cuando estoy en el estado de vigilia. Ser consciente de sí, ese es el objetivo que vamos a buscar con esta charla que vamos a dar ahora. El cuarto estado de conciencia, que es mucho más elevado, se llama conciencia objetiva, que se logra a través de la meditación, se logra conocer la verdad del universo, la verdad de todo. Pero está muy lejos todavía. Primero tenemos que ser conscientes de sí. En la Biblia cristiana, cuando uno de los seguidores de Cristo le dice, Maestro, yo he abandonado todo para seguirte, he abandonado mi casa, mi hogar, mi trabajo, mis hijos. ¿Sabe lo que le contesta a Cristo? Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Está queriendo decir que si la persona no es consciente, está muerta. Para Dios está muerta. Bien, vamos a lo nuestro. La máquina humana. La máquina humana se divide en 3 centros. Cada centro es como decir una mente independiente, una
inteligencia independiente. La primera inteligencia, que se llama centro instintivo motor, es el cuerpo físico. El cuerpo físico está dividido en dos centros. El primero es el instintivo. El centro instintivo es el que maneja todos los órganos y no hay que enseñarle, ya nace sabiendo cómo hacer la digestión, ya nace sabiendo cómo hay que hacer para respirar, ya nace sabiendo todos los movimientos inconscientes que tenemos que son necesarios para la vida. Y mejor ni mezclarse con eso, porque la alteración de ese sistema instintivo es el que ocasiona la enfermedad. El organismo sabe cómo funcionar. Luego, el cuerpo físico se divide en el centro motor. Dijimos el instintivo, ahora decimos el motor. El centro motor es hacia afuera, son los movimientos, son todo lo que yo tengo que enseñarle. Cómo ser, leer, escribir, caminar, andar en bicicleta, todo eso lo tiene que aprender el cuerpo. Tiene una inteligencia para eso, para aprender todo ese tipo de cosas. Bien, luego, a continuación de eso, de este centro instintivo motor, que es el primero, que es el que se va a encargar de recibir el alimento, que es la comida, ese alimento que ingresa en el centro instintivo motor se va a transformar en sangre. O sea, yo voy a hacer la digestión de lo que como, y si todo ocurre bien, como debe ser, voy a generar sangre venosa. Bien, vamos al siguiente eslabón. El siguiente eslabón es el centro emocional, cuya sede está en el corazón. El centro emocional tiene una característica muy importante, y es que la velocidad a que funciona el centro emocional es 10.000 veces más rápida que el centro mental, que es el que ahora vamos a ver. O sea que el centro emocional es algo así como un elefante descontrolado. El centro emocional no hay forma de pararlo. La emoción es instantánea. Yo me pongo negativo y no me doy cuenta. Bueno, el centro emocional, dijimos recién, recibe a nivel técnico la sangre venosa, la recibe en el corazón, los pulmones, y luego el siguiente paso es entra aire, entra prana, y estas dos combinaciones, el prana y el aire, van a hacer que la sangre venosa se transforme en sangre arterial. A esto se le llama el primer choque, el choque del aire con la sangre venosa. Esa sangre arterial va a entrar en el tercer centro, que es el centro intelectual. El centro intelectual, la sede del centro intelectual está en la cabeza, en el cerebro. Todo esto que vimos antes, la digestión, llegar hasta el centro emocional, va a hacer de que la sangre arterial nutra de energía al cerebro. Pero hay un paso intermedio. Esa sangre arterial que está oxigenada y tiene el prana del aire va a generar un elemento más sutil que se llama magnetismo animal. El magnetismo animal es el nexo entre la sangre arterial y el centro intelectual que está acá en el cerebro. Ese magnetismo animal es el que hay que tratar de cuidar al máximo. ¿Por qué? Porque me lo pueden quitar. ¿De qué manera me pueden quitar el magnetismo animal? Bueno, yo tengo que ir al banco, tengo que hacer un trámite, etcétera, etcétera. Salgo feliz, entro al banco a hacer mis trámites, qué sé yo, y me encuentro con una persona que es muy negativa, que me empieza a contar sus problemas, me empieza a llenar la cabeza de todas las desgracias que le está pasando. ¿Qué pasa? Yo me identifico con esa persona y luego esa persona se va y yo me siento como que me chuparon la energía. Esa persona es un vampiro psíquico. Me quitó el magnetismo animal que yo tenía en ese momento y hasta me da trabajo pensar. Me empiezo a sentir mal, deprimido. ¿Qué pasó? Me quitó el magnetismo animal. También ocurre con la sociedad. Si yo me identifico con todas las desgracias que aparecen en los diarios, el sistema social me absorbe mi magnetismo animal. O sea, tengo que ser avaro, tengo que ser muy avaro con el magnetismo animal. No tengo que dárselo a nadie, eso es para mí. Este magnetismo animal llega al cerebro junto con la sangre arterial y es el que me permite pensar.
es el que me permite pensar, razonar. Todo el trabajo intelectual sale de este centro intelectual del cerebro gracias al magnetismo animal. Bien, acá entra un tercer alimento que es fundamental. Ese tercer alimento son las impresiones, lo que yo veo, lo que yo siento a través de mis 5 sentidos. O sea, no es lo mismo una persona que vive en libertad a una persona que está metida en la cárcel. O sea, todas las emociones negativas vienen de las impresiones que yo recibo del medio ambiente en el cual me encuentro. Si esas impresiones son buenas, entonces voy a terminar el proceso de digestión. Voy a generar una energía muy, pero muy sutil, que esa energía se va a reinyectar en el cuerpo físico. ¿Para qué sirve esa energía? Para crear células nuevas. En una palabra, si las células nuevas son buenas, no voy a envejecer. Las células viejas son cambiadas por células nuevas. Y si esto sigue funcionando bien, voy a tener el centro sexual bien alimentado y voy a poder procrear. Voy a poder tener hijos, voy a poder generar otra nueva vida. Y ahí termina el ciclo del cuerpo físico. Ahora, cuando yo estudio esto, que lo vamos a estudiar en varias etapas, voy a ver que hay una forma errónea de que funcionen estos centros. O sea, si esto funciona todo bien, la vida es un paseo. Pero si yo acá empiezo a tener problemas con mi centro emocional, con mi centro intelectual, con el cuerpo físico, entonces voy a estar bloqueado total y absolutamente. Saber cómo funciona la máquina humana me va a servir para despertar la conciencia. Bien, esta máquina de 3 pisos que somos nosotros es la más importante de todas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy simple, el centro emocional. El centro emocional es tan veloz que yo no lo puedo controlar. O sea, me llega una emoción y esa emoción puede ser canalizada de 2 maneras. Que esa emoción tenga actuación sobre el cuerpo físico o que esa emoción tenga actuación sobre el cerebro. Por ejemplo, yo recibo la emoción, como pasó una vez que estuve en Mar del Plata y había habido un hecho muy desgraciado. Una persona que vivía en un primer piso, que había alquilado un departamento, ve que se le están metiendo en el auto. Desde el primer piso ve que hay alguien que se está metiendo en su auto. Él era policía. ¿Qué hace? Saca el arma y lo mata a la persona esta. Después que lo mató, empieza a ver la escena y se da cuenta que el auto donde entró el delincuente no era el auto de él. El auto de él estaba 3 coches más atrás. ¿Qué pasó? Pasó que el centro emocional mandó la emoción al cuerpo físico y el cuerpo físico reaccionó. Eso se llama violencia. Mi abuelita decía que cuando yo recibo una emoción, cuando tengo que reaccionar, tengo que contar hasta 10. ¿Por qué tengo que contar hasta 10? Porque le tengo que dar tiempo al centro intelectual a elaborar la situación. O sea, si mi centro intelectual elabora la emoción y dice, ese auto no era mío, o lo que me robaron no era mío, o yo no vine en bicicleta ese día, porque el ejemplo que yo doy en el libro es alguien que viene todos los días en bicicleta, la deja atada con una cadena y cuando llega a retirar su bicicleta ve que no está. Lo primero que hace es pensar que se la robaron. Pero después de unos segundos que razona, se da cuenta que ese día él no vino en bicicleta, la dejó en el mecánico, la dejó en la bicicletería. Y entonces la emoción violenta se frena y se acaba todo el problema. Entonces, esto, el centro emocional, es algo así como un elefante bribón, un elefante descontrolado. ¿Cómo puedo hacer para controlar una emoción si la vida está llena de emociones? Bien, le tengo que poner a ese elefante descontrolado 2 elefantes. De un lado, un elefante que represente al cuerpo físico y del otro lado, un elefante que represente al centro intelectual. Esos 2 elefantes que yo pongo en custodia del centro emocional los puedo controlar. ¿Por qué? Porque al cuerpo físico lo puedo controlar. ¿Cómo? A través de la relajación. Yo cuando recibo una emoción negativa y me pongo tenso, lo primero que tengo que hacer es relajarme. Empezar a soltar y a distensionar los músculos de la expresión, del cuerpo físico, etc.
Y luego el otro elefante es el cerebro. Yo, esa emoción que llegó y que me provoca un elemento que sería negativo en cuanto al pensamiento, empiezo a pensar mal, yo pongo un elefante, que es el cuerpo físico por un lado, y es el centro intelectual por el otro. Y esos dos elefantes van a agarrar al emocional y lo van a llevar donde ellos quieran. Y ahí puedo controlar al centro emocional, que es incontrolable. Bien, amigos, es muy poco tiempo para explicar todo esto, pero bueno, vamos a ver a continuación, la próxima clase, cómo hacer para que la psicología de la posible evolución del hombre nos lleve a buen puerto a través de las doctrinas muy antiguas que me van dando el alimento de las impresiones y me van enseñando y explicando cómo hacer para llegar a ser consciente de sí. Es el único camino posible, ser consciente de sí. De esa forma voy a poder ganarme el paraíso, el reino de los cielos. El reino de los cielos es la tierra. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.